lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta su prima. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave en Radio Caput. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos en otro encuentro de Mundo en Clave. En Radio Caput, con la promesa de ser retransmitidos en la radio pública de Marcos Paz todos los martes a las 16 horas. También seremos retransmitidos por la 97.5 RPD Radio de Oberá en la provincia de Misiones los miércoles a las 20 y todos los días a las 16 horas a través de Radio Pista Urbana, que la pueden ubicar a través de Android, a través de la aplicación Radio Pista Urbana, por ejemplo. En los controles, como siempre, en Mundo en Clave, Martín Loza, y al lado mío, como siempre, Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Aquí estamos recorriendo el mundo, pero lamentablemente siempre desde Buenos Aires. Nunca podemos hacerlo tangible, ya ¿no? Hacer estas ya recorridas. El sponsor que nos pague el pasaje. Bueno, ahí estamos. Esperemos que no tarde. Y hoy vamos a hacer una recorrida por un país que ya todos dicen que es muy lindo, todos dicen que tiene un clima maravilloso, un clima hermoso, que tiene un porcentaje altísimo de alfabetización, un 98% de alfabetización, por ejemplo, ¿no? A ver si con la música lo pueden captar. Aquí abajo te recordamos, fotos vemos de cuando estabas. Mami, tía, aún te lloran, aún te sienten, aún te extrañan. Aquí, por ejemplo, ya hay una referencia clara. Es en El español, idioma, claro. cantan en castellano. Otra referencia que te puedo contar es que me llamó la atención, a diferencia de otros lugares, tienen las canciones del hip hop, tienen las mismas músicas en general, ¿no? Donde implican lo mismo, pero también tienen incluido algo que me sorprendió, que es el recuerdo de los que se fueron, el recuerdo de muertos, los homenajes. Esta canción, por ejemplo, es un homenaje a un chico de 5 años que murió en medio de una balacera, por ejemplo. Te extrañan. Para el cielo miramos, recordamos quién tú eras. Nosotros a la vez tienen música alegre. Dentro de un rato vamos a pasar a algo alegre, ¿no? Y hablamos de un país donde
el saber español no es lo único necesario para hacerse entender, porque tienen algunas palabras propias, algunas palabras... Un argot. Un argot, claro. Por ejemplo, a todo lo que es la jerga callejera, quizá podríamos decir el lunfa, acá no, porque el lunfa es algo mucho más porteño, pero ya es más general. La jerga callejera se le llama pachuco, ¿no? Bretear, por ejemplo, significa trabajar. Mae significa, es el tío, en lo que equivale el tío en España, por ejemplo, ¿no? Oye, mae. Claro. Otras palabras, bueno, esta más común, más frecuente, hablar de la bomba es hablar de la gasolinera y hablar de presa, por ejemplo. Que tengan cuidado con Patricia Bullrich, con lo de la bomba, por favor. Hablar de presa es un atasco de tránsito, ¿no? Mami, tía, aún te lloran, aún te sienten, aún te extrañan. Para el cielo miramos. Acá nos apunta Martín Loza que también eso podría llegar a ser en Lanús, ¿no? Viste que se universalizó el ritmo, la música, ¿no? la protesta. No importa si es protesta, pero el ritmo, la forma de decir las palabras, es una forma muy, muy, muy extendida hoy. Otra cosa curiosa es que, mirá, una de las recomendaciones, hay un montón de curiosidades de este lugar que es tan lindo, no vamos a enumerar todas, nos quedan un montón en el tintero, pero esta es interesante porque nos cuentan que la mayoría de las calles no tienen nombre, ¿no? Y para llegar a un punto concreto tenés que seguir indicaciones tipo 100 metros a la izquierda de la iglesia, contiguo al parque, digamos. Es como que si decidís alquilar un coche allá en ese país, poner un GPS urgente, claro, tal no cual, llegas. Imprescindible. Y tiene un montón de características más que en vez de decírtelas yo con estas curiosidades, te las va a decir Larry con su editorial. Hugo, oyentes, el relato de la historia es la narración escrita y sacralizada por quienes se adueñaron de las realidades, los bienes y los sueños ajenos. Entonces, son descubiertos los que ya existían. La pobreza no es más que la culpa del mismo desposeído y el futuro un destierro permanente. Y así parece que se construye la tan mentada verdad revelada. O como dice el dicho popular, la historia la escriben los vencedores. Y a pesar de que otras verdades están siendo reveladas y descubiertas en esta áspera modernidad, vale la pena revisar el contenido de las verdades instaladas en la historia. No para revisionarla, sino para no repetirla y devolver el título de propiedad moral y material a sus verdaderos dueños. Los antecedentes de nuestro continente no escapan a la lógica del relato vencedor. Vencedor a quien sin escozor podemos calificar de opresor y saqueador. La tarea catequizadora de la gran metrópolis incluía trocar la palabra divina a cambio del recurso que asegurase la continuidad del dominio. Algo así como: te traigo la protección de Dios y en pago me llevo tus bienes. Los espejitos de colores que dejaron en América Latina los conquistadores nos devuelven imágenes parecidas en toda su extensión. Y si bien hay variados matices en el desarrollo de cada uno de los países saqueados, vaciados y catequizados, algunos lograron diferentes niveles de desarrollo. La metrópolis cambió de dueños, pero no de actitud. Cambió de lengua, pero no de manias. La fuerza bruta siguió siendo la impronta, el sello del dominio. Hoy intentamos poner la mirada en América Central, en Costa Rica, uno de los países con casi nulo desarrollo industrial, al igual que sus vecinos. Me quedé pensando en esta frase que decías, esa que bien
definido, ¿no? Te pago la protección de Dios y a cambio me llevo tus bienes. Y pensaba, ¿qué hacía la mafia? ¿No? Sí, claro, mafia, exactamente. ¿No? Bueno, la estructura de la mafia, ¿no? La estructura del capitalismo. Es la estructura capitalista. Pero lo dijo el señor Milei. Dijo que la mafia tiene códigos. Claro. Entonces, bueno, prefiere la mafia porque tiene códigos. Exactamente. Tal cual. Tuvimos la posibilidad de profundizar acerca de Costa Rica, de meternos un poquito ahí, país del que en realidad no se conoce tanto. Es cierto, hay mucha gente que viajó haciendo turismo, que lo recorrió, podemos contar algunas cuestiones relacionadas con la gastronomía, con el turismo, y seguramente, de hecho, vamos a hacerlo más tarde, ¿no? Pero hablar un poco más de política, de qué pasa internamente, de qué pasa en su vínculo con los otros países, tanto no se conoce aquí en Argentina. Tuvimos la posibilidad de hablar con Leandro Harold, que es periodista, es escritor, es Premio Nacional de Periodismo Pío Vázquez, licenciado en Historia y Desarrollo de la Cultura de Centroamérica en la Universidad de Iberoamérica de San José de Costa Rica. Antes de la entrevista, rescato algo que me pareció interesante. ¿Con cuánta gente que conversamos nosotros que saben acerca de lo que pasa en Argentina? Está bien, por ahí solemos hablar con algunos académicos, con periodistas, con tipos que están informados de lo que pasa a nivel internacional, conocen de geopolítica, pero es interesante ver cuánta gente con la que conversamos conoce el proceso político que se está viviendo acá. ¿Será porque ellos la ven y nosotros no? Quizá ellos la ven, pero también nos vamos a sorprender con algunas de las cosas que dice. Por eso remarco esto y invito a prestarle atención, porque en varios momentos señala algunas cuestiones de cómo llegó al poder el presidente costarricense, y van a ver que hay algunos paralelos que uno podría trazar, ¿no? Es interesante porque viste que señalamos siempre que la música se va apareciendo en todo el mundo, hay un traslado de ritmo, etcétera, etcétera. Bueno, en el mundo de la política parece que hay algo similar, un proceso similar. Vamos con Leandro Harold. Leandro Harold, muchas gracias por atendernos. Aquí en Argentina estamos Hugo Gulman y Larry Levy. La primera pregunta es, ¿cómo está la situación de Costa Rica hoy, a nivel interno, a nivel económico, a nivel político? Bueno, para mí es un placer estar con todos ustedes y efectivamente, bueno, Costa Rica atraviesa una crisis bastante complicada, hay un descreimiento de los sectores sociales en el Estado, en el gobierno. La política neoliberal ha causado grandes estragos, se está desmantelando todo el estado de bienestar que se inició con la Segunda República, luego de la Revolución de 1948, y los neoliberales han logrado, hacer que la gente crea de que el Estado es negativo, de que hay que desmantelarlo, hay que cerrarlo, y llegó un presidente, que es el que tenemos actualmente, que es, digamos, de extremo neoliberal. Él trabajó para el Banco Mundial durante muchos años en Indonesia. Él pasó 35 años fuera de Costa Rica, más de la mitad de su vida. O sea, él prácticamente hizo su vida, sacó aquí un título y se fue para el Banco Mundial y estuvo en Indonesia, en Singapur y como alto ejecutivo implementando políticas neoliberales y por una coyuntura del gobierno anterior que lo trajo como ministro de Hacienda, no duró ni un año, renunció, vio que tenía algún cierto arrastre popular, fue candidato y ganó las elecciones. Por ese, descreimiento de la gente en el estado de bienestar, él proponía desmantelar el Estado, proponía un poco parecido a Milei. Si ustedes, conocen el discurso de Milei, es bastante parecido al discurso de Milei. La gente creyó en eso y le votó y ganó las elecciones en segunda ronda frente al Partido de Liberación Nacional, que era el que, tenía el partido que había fundado la Segunda República. Un Partido de Liberación Nacional que creía antes en la socialdemocracia, pero que luego arrió banderas y se hizo fila con los neoliberales y
por eso está en total abandono ese partido, casi que en ruinas. Y el partido que estaba gobernando antes, en la administración pasada, el Partido Acción Ciudadana, PAC, también desapareció porque no logró ni siquiera un diputado, no ganó ni siquiera una municipalidad, y entonces los partidos que posiblemente defenderían el Estado social de derecho fueron barridos en las elecciones. Lo único que queda es la izquierda, una izquierda que se llama acá en Costa Rica Frente Amplio, que, digamos, sí defiende algunos avances, algunas políticas, pero se está más metido en cuestiones, lo que llaman los nuevos movimientos sociales. ¿Y la oposición qué ha hecho? ¿Se ha logrado para enfrentar a ese neoliberalismo? ¿O de alguna manera algunos sectores de la oposición fueron controlados por el mismo presidente? Vamos a ver, el problema es, todos son neoliberales. Lo único es que el actual presidente es de extremo neoliberal. Entonces, por ejemplo, se discute aquí cerrar un banco estatal. Aquí los bancos más fuertes son estatales. Entonces, no se discute si el banco se llama Banco de Costa Rica, si se privatiza o no, sino la forma en que se privatiza. O sea, en el fondo todos están de acuerdo. El único que sale del saco es el Frente Amplio, que es la izquierda, ¿verdad? Pero es una izquierda también muy débil, que ha sido satanizado el sindicalismo, ha sido satanizado la lucha social, ha sido satanizado las huelgas, se prohibieron las huelgas en algo inusitado, creo yo, en muchas partes del mundo, que se prohibieron las huelgas por decreto, por ley, por una ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, y entonces eso ha maniatado mucho a los sectores populares, básicamente aglutinados en el Frente Amplio, pero que el Frente Amplio ha tenido digamos, la característica de no velar, digamos, o no luchar por una cuestión social, sino por diluirse en luchitas, digamos, que son muy interesantes y muy buenas, pero que no van al centro del problema. Entonces acuerpan la lucha contra el maltrato animal, que está muy bien, a favor de la población LGTBQ+, a favor del aborto, que son cosas muy buenas, sí, pero que no se enfocan en los problemas reales, que es los problemas sociales que afectan a la mayoría, ¿verdad? El costo de la vida, beneficios a los trabajadores, etcétera, etcétera. Se ha resentido la economía, se nota un decaimiento importante en el sistema económico, en el ingreso de la gente, el ingreso salarial, la forma de vida. A ver, yo no soy economista ni pretendo serlo. Digo lo que yo pienso a través de las lecturas que he hecho. Digamos que en economía hay como dos ejes, ¿verdad? Está el ingreso por exportaciones y por producción nacional, que eso no ha disminuido, eso ha aumentado porque le hemos abierto las puertas de par en par a las compañías norteamericanas. Les hemos concedido zonas francas, les hemos concedido puertos, en fin, la política neoliberal es de puertas abiertas. Eso ha procurado mucho ingreso de dólar, sobre todo. Sin embargo, no existe lo que llaman el goteo, que es que eso beneficie a la mayoría de la población. Sí tengo que aceptar de que hay un sector, digamos, de clase media que ha sido muy beneficiado gracias a sus estudios universitarios. Se han logrado graduar de ingenieros, de médicos, de periodistas, y han logrado a escalar en esas empresas tan nacionales. Aquí sobre todo hay Starbucks, hay centros de llamadas, pues, y se instalan aquí porque las empresas norteamericanas prefieren contratar personal costarricense que personal norteamericano, que es mucho más caro y que tiene mucho más, digamos, ventajas laborales. Entonces se instalan acá, contratan a 500 jóvenes ingenieros para que produzcan chip, para que produzcan material de médico, para que atiendan llamadas de Estados Unidos sobre todo. Entonces hay, digamos, muchas empresas de esas, digamos, maquiladoras, pero no de producir zapatos, sino de producir conocimiento, de producir atención al cliente. Y esta gente sí se ha beneficiado porque ganan en dólares. No la misma cantidad que ganaría el mismo joven en Estados Unidos, pero que para nuestras latitudes es muy bueno, ¿verdad? Se están ganando, no sé, ponerle $1,500 por mes. Entonces, es un salario muy bueno, ¿verdad? Pero para eso tenés que ser ingeniero, tenés que ser médico, tenés que ser, no sé, cualquier profesión que les permita acceder a ese puesto. Entonces, digamos que esta llegada de empresas transnacionales ha tenido cierto goteo, aunque muy reducido a esos sectores.
¿Y qué pasó con las empresas nacionales, las que producían bienes y servicios? El problema de Costa Rica es que, vamos a ver, en Costa Rica, a nivel histórico, las empresas que producían bienes, casi todas eran extranjeras, sobre todo norteamericanas. Te hablo de las que producían piña, los que producen banano, en fin, todos los artículos exportables. Las empresas nacionales se enfocaban básicamente a nivel histórico en el café, por ejemplo, producir café. Entonces, Costa Rica es una república cafetalera, básicamente, o era. Eso ya ha cambiado porque ya hay un tercer elemento que es el turismo. Somos un paraíso turístico para sobre todo norteamericanos y europeos. Y entonces Costa Rica, el Producto Interno Bruto de Costa Rica ahora, el mayor ingreso del Producto Interno Bruto es por el turismo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que muchas empresas costarricenses no se dedican a la producción básicamente, digamos, de insumos industriales, sino que se basan básicamente en el café, pero el café ya está siendo dejado de lado por la industrialización, por la urbanización, etcétera, y ha tomado la batuta el turismo. Y aquí el turismo, el problema es que los hoteles no son costarricenses, sino que pertenecen a las empresas, las cadenas norteamericanas, Hilton, etcétera, o españolas. Y que seguramente deben pagar pocos impuestos. Claro, con el fin de atraerlos se les cobran bajos impuestos. ¿Por qué? Porque la justificación es que si no les damos concesiones, se van para Managua, o sea, para Nicaragua, o para Honduras, o para Brasil, o para otro país que tiene igual o mejores, digamos, escenarios naturales. ¿El empleo que generan esas cadenas es bien pago a los costarricenses? ¿Les pagan bien? Vamos a ver, el problema de aquí, bueno, es que digamos como que todo se concatena. Los gerentes y mandos altos son norteamericanos. Y mandos medios y para abajo sí son costarricenses. Entonces, por ejemplo, caso muy típico en Guanacaste, que es la provincia del Pacífico costarricense al norte, colindando con Nicaragua. Gente que tenía una finca que era cercana a la playa, la vendió muy bien, no sé, ponerle $10 millones, que es un montón de plata, pero resulta que al cabo de los años, ahí hicieron un hotel, grandísimo, un hotel para norteamericanos, y la gente que vendió ese lote terminaron siendo el jardinero, terminó siendo el guarda, terminó siendo la cocinera, en fin, porque no pueden escalar a puestos de mando. ¿Por qué? Porque no hablan inglés, porque no tienen conocimiento de administración, en fin, ¿qué sí tienen norteamericanos? Entonces, los puestos, salvo excepciones, los puestos que dan plusvalía, que dan ganancia, se los dejan la gente, digamos, extranjera o gente que vive en San José, que llegan a Guanacaste, que queda a 7 horas y ocupan esos puestos. Entonces, digamos que es poco, el goteo ahí es poquito, ¿verdad? Muy poco. Leandro, quiere decir que en las últimas décadas no hubo ningún plan de industrialización del país. No, eso se abandonó en los años 60. Vamos a ver, cuando se fundó la Segunda República en el 48, se pensó en industrializar y se hizo conjuntamente con los demás países centroamericanos. Se creó el Mercado Común Centroamericano, donde estaban Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y básicamente Panamá. Pero el problema es que eso se abandonó primero porque fue un fracaso, ¿verdad? No se logró el proceso de industrialización. Nuestra burguesía, nuestra clase empresarial no tiene esa visión digamos, de formar empresas rentables. Además, tenemos un mercado muy pequeño, no alcanza, no basta para hacer una gran industrialización. Y esto se abandonó en los años 60 cuando se cerró el Mercado Común Centroamericano. Ya efectivamente ya no existe, ya no es viable, ¿verdad? Cada vez son más las diferencias con los demás países centroamericanos, en especial con Nicaragua, porque tenemos una disputa histórica por el terreno de Guanacaste, el famoso partido de Nicoya, y con un régimen, digamos, totalmente opuesto de Managua al de Costa Rica, y no veo que haya posibilidades en futuro cercano de crear un mercado centroamericano que sería el que podría posibilitar en alguna medida la industrialización. No lo veo en el panorama. Te quiero preguntar si eso que estás nombrando, que se abandonó, ese esfuerzo conjunto de países centroamericanos, ¿hay algún proyecto? ¿O cómo es la relación hoy de Costa Rica con sus vecinos? Muy difícil y muy complicada, sobre todo con Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua históricamente ha sido un problema bastante serio, las relaciones. En El Salvador ahora se ve con cierto desatino, con cierta prudencia el gobierno de Bukele en El Salvador.
Guatemala está ahí en un equilibrio muy débil con su nuevo presidente y una fiscal general que quiere apeárselo. Y Honduras, que para nosotros es un estado fallido. Honduras es casi que una gran maquila norteamericana. Honduras, digamos, no es un estado consolidado como es el estado costarricense o el argentino o el brasileño, sino que es un poder como muy etéreo, ¿verdad? No hay un estado fuerte en Honduras, sino que lo que hay es un ejército y un estado muy, muy débil. Entonces, no veo que haya ninguna posibilidad de unir intenciones para crear algo en conjunto. Y además hay mucha resentimiento nacionalista, ¿verdad? Surge el nacionalismo, la xenofobia contra los nicaragüenses, por ejemplo, es muy fuerte en Costa Rica. Y con Panamá, que ahora hace poco cambió su gobierno y en los últimos días le estuvo pidiendo ayuda a Costa Rica para que intercediera ante la OCDE, para quitarlo de las listas de los países que integran los paraísos fiscales. Sí, Panamá, digamos, con Panamá sí hay buena relación históricamente. Nunca, solo tuvimos una guerra en el 21, la guerra de Coto, y no fue, digamos, no hubo mayor, digamos, rivalidad. En los últimos años sí hay una muy buena relación. El problema es que Panamá, vamos a ver, Panamá tiene un problema que también, al igual que Honduras, son como estados fallidos, ¿verdad? Acordémonos que Panamá surge a la vida independiente porque Estados Unidos la invadió para quitárselo a Colombia y fundar un estado que se llama Panamá, y lo primero que hizo fue el ejército norteamericano fue hacerle firmar al presidente que ellos pusieron un tratado para ceder ese canal de Panamá. Y una después de eso se fueron y lo dejaron a él como presidente, con una Guardia Nacional, igual que hicieron en todos los países de América Latina, por lo menos Centroamérica, una Guardia Nacional muy fuerte. Entonces, Panamá es un estado también que es complicado porque no hay instituciones, digamos, con tradición histórica democrática, ¿verdad? Entonces, es complicado, aunque por supuesto que se le reconoce como un estado y se le reconoce como un país, digamos, digamos que tiene potestades para actuar como estado. El problema de Panamá es que, digamos, no tiene esa experiencia democrática que sí tiene otro país como Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aliarse con un país que no tiene esa experiencia democrática, ¿verdad? Es complicado. Ahora, ojo, que Costa Rica está en un franco retroceso en ese proceso democrático, ¿verdad? Y podemos llegar pronto a niveles iguales o peores de otros países, ¿verdad? Entonces, tampoco tenemos los costarricenses de que ser engreídos porque el sistema democrático se está desmantelando, ¿verdad? En este momento. Dime, entonces Sí. la relación con Brasil, Colombia y México está siendo observado por la dirigencia costarricense con ojos desconfiados. Yo creo que lo que hay es prudencia, ¿verdad? Más que desconfianza es prudencia. O sea, mientras que no se metan con nosotros, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, yo no le veo que haya problemas con México, ¿verdad? México, además, históricamente ha jugado un papel muy importante en Costa Rica. En el 48 fue garante de que se firmara la paz. Es un país muy querido, además. Su música aquí se escucha todos los días, a cada rato, en todas las emisoras. Entonces, con México hay muy buenas relaciones. Con Brasil, bueno, está muy lejos, hablan otro idioma, pero igual, no veo a Costa Rica, digamos, teniendo problemas con Brasil. Hay expectativas sobre Lula, lo que está haciendo, lo que va a hacer, todo lo que pasó Lula. Con Colombia, bueno, con Colombia hay un renacer del interés. Acordémonos que Colombia era un país que antes nos quedaba muy lejos a nosotros a nivel económico. Ahora ha venido mucho capital colombiano. Aquí la mayoría o muchos de los bancos en Costa Rica son colombianos. Cada día hay más, digamos, empresarios colombianos que sacan sus fortunas, sus dineros de Colombia, tal vez por la inseguridad, y lo traen a Costa Rica. Entonces hay bancos, hay muchas empresas, en fin, hay también mucho refugiado, mucha gente que viene a refugiarse aquí a Costa Rica. Entonces Colombia ha tenido una gran presencia en los últimos años, ¿verdad? Pero igual no veo que haya ningún problema con esos países, y más bien, digamos, hay como una aceptación tácita y como tratar de acercamientos tímidos, pero no nos vamos a hacer hermanos de ellos, pero tampoco nos vamos a pelear. Y con Argentina, ¿cómo se está viendo el proceso de Argentina con el presidente Milei? Y si al decir que puede haber alguna afinidad, ¿hay probabilidades de afianzar vínculos, de que los vínculos crezcan? Vamos a ver.
Les voy a decir mi perspectiva. Yo no quiero polémicas y no quiero que la gente luego me ataquen en redes sociales, pero digamos, es mi opinión. Yo creo que el problema de Milei, desde mi perspectiva y desde Costa Rica, no quiero meterme en asuntos internos de Argentina ni mucho menos, pero la percepción que yo tengo desde aquí es que Milei le gusta mucho la verborrea, le gusta mucho el insultar, el decir, zurdo, de mierda, todo eso. El problema son los resultados. Vamos a ver qué resultados tiene, ¿verdad? Es que vamos a compararlo con un... Hasta ahora no son buenos. Hasta ahora muy buenos no son. Claro, pero vamos a compararlo con un ejemplo claro. El Salvador. Bukele llegó al poder, este es su segundo mandato que acaba de decir, pero tiene un logro. Mejoró en un 100% la ciudadanía, la seguridad ciudadana en El Salvador. Todos los mareros están en la cárcel. Puede ser que discutamos que los derechos humanos y todo lo que usted quiera, pero El Salvador es un país súper seguro. O sea, él tiene algo que mostrar, que presentar al electorado. Yo di seguridad a El Salvador. Bueno o malo, usted, júzguelo como que, ¿cuál es el logro de Milei? ¿Verdad? O sea, ok, que todavía lleva muy poco. Ok, no sé cuánto tiene Milei, un año, no sé cuánto es el presidente. Menos. Sí. Bueno, menos de un año, sí. Pero digamos, a nivel económico, ¿cuáles son los resultados? A nivel de seguridad, a nivel del contexto internacional, cada día se pelea más con un presidente, ¿verdad? Se pelea con México, se pelea con el presidente de España, se pelea con Lula, se pelea con Evo Morales, se pelea con Correa. Entonces, creo que Argentina no es el modelo que nosotros quisiéramos, o el modelo de Milei no es el que quisiéramos nosotros para Costa Rica. Leandro, te llevo más lejos. ¿Qué pasa con las grandes potencias o con las nuevas potencias que se avecinan? A ver, Rusia, China, Estados Unidos, Europa. ¿Cómo es la política exterior de Costa Rica con respecto a ello? Bueno, claro, a ese nivel no hay duda de que somos una colonia de Estados Unidos, ¿verdad? Somos el patio trasero de Estados Unidos y vamos a apoyar a Estados Unidos, a pesar mío, ¿verdad? Es la realidad. Costa Rica va a apoyar a Estados Unidos en todo. Si Estados Unidos dice que la luna sale de día, Costa Rica va a votar en la ONU por eso. A nivel internacional, somos un esclavito de Estados Unidos, somos uno de los vasallos de Estados Unidos. Relación con China, bueno, es interesante porque Estados Unidos ha lanzado una campaña para aislar a China con el objetivo de impedir su crecimiento económico. Bueno, pues en Costa Rica estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Estamos prohibiendo que la empresa china Huawei, que es la que trae los celulares, use la 5G, con lo cual Huawei no tendría ninguna posibilidad de atender el mercado celular en Costa Rica. Bueno, esa es una política de Estados Unidos y que aquí la están implementando el gobierno de Costa Rica. Entonces, y así en general, digamos, los autos eléctricos, que son mucho mejor, yo tengo un auto eléctrico, estoy feliz con un auto eléctrico, que la mayoría son de China, aquí le están poniendo miles de trabas para que puedan ingresar. Entonces, bueno, hay como se sigue la política norteamericana en contra de China. Y con respecto a Rusia, pues todos sabemos que, digamos, las empresas norteamericanas de comunicación han presentado a Rusia como el paladín de la democracia, a Ucrania como el país de la democracia, como el paradigma de lo que se debe ser, y a Rusia como el chico malo de la película. Entonces, obviamente, yo no voy a defender a Rusia, no me interesa, no tengo ningún ligamen con Rusia, pero todos sabemos que eso no es así. Que en Rusia, que en Ucrania, los fascistas y neofascistas son los que mandan. Sabemos que contratan mercenarios. En fin, Rusia tampoco, no voy a defender a Rusia, insisto. Pero, digamos, la guerra en Rusia no es tan blanco y negro, ¿verdad? Rusia, entre Rusia y Ucrania, no es tan blanco y negro como nos la presentan acá. Y obviamente en Costa Rica hay toda una campaña en contra de Rusia y a favor de Ucrania, como la hay a favor de Israel y en contra de los palestinos, ¿verdad? Que eso también es muy doloroso. Leandro, te agradecemos muchísimo. No sé si Larry, si te queda alguna pregunta más, a mí me pareció interesante. Creo que dio un panorama interesante, teniendo en cuenta que Costa Rica, como él lo define, es un peón, un alfil de Estados Unidos, y me parece que de alguna manera se emparenta con lo que pretenden hacer aquí en Argentina. Por lo tanto, hay un diálogo común con Leandro con respecto a esa mirada tan crítica que tenemos, ¿no? Me parece que es muy importante. Te agradecemos muchísimo este diálogo, Leandro.
Con mucho gusto, para mí es un placer estar con ustedes y cuando lo tengan a bien, nada más me contactan y listo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Leandro Harold, periodista y escritor costarricense, pasó por Mundo en Clave. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta su 30. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. La vida es corta, yo quiero. Ya. La vida es corta, calienta. Ya. Cómo se me ha quedado el alma tan sola, que ni la soledad me acompaña y tu presencia se vuelve sombra. Ay. Regálame un pedazo de sueño que tengas, que a mí se me han gastado todos. Llamo a la diosa que ha salvado. Suena lindo, ¿no? Hermoso. Esto es Centroamérica puro, ¿no? Sí. Y ahí decía Martín Loza que le recuerda a Cecilia Todd. Es cierto. Es cierto. Hay Tiene una ahí reminiscencia. un aire, ¿no? Sí, con su voz. Sí. La vida es corta, se llama este tema. Y la cantante Guadalupe Urbina. Llegar a mujer loca y vieja, la vida es corta y vale solo lo que en mi cuerpo calienta. Ay. Insisto, tenemos que hacer un programa de música del mundo. Insisto. Es lindo, mira, mientras suena esto, estaba pensando como vos ahora vas a dar algunos datos duros. Mientras tanto, mientras vos das los datos duros, Dale. yo sabés qué voy a hacer, porque hoy no desayuné. A ver. Me voy a tomar un gallo pinto. ¿Querés un gallo pinto, Martín? Yo te invito. Mira, es el desayuno típico de Costa Rica y mirá lo que tiene. Arroz y frijoles, huevos fritos o pueden ser revueltos también, ¿no? Carne picada, plantados y tortillas. Suele tomarse junto con queso, un jugo de naranja natural, fruta y café. No, la verdad no le falta nada. Es muy sano, no le falta nada. Es el desayuno, ¿no? Claro. No bueno, sé. es como dicen los yanquis, ¿no? Hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí, ser lo sano. Pero claro, eso es lo que dicen. Después los argentinos queremos seguir almorzando como un rey, merendando como un rey. y yo como a la noche, porque de día es difícil, pero bueno, es así. Claro, o comer una vez por día, empezar a la mañana y terminar a la noche. Claro, ¿no? claro, esa es la dieta intermitente, pero es de una sola intermitencia. Larry, estuviste recopilando una cantidad de datos. Sí, solamente quiero decir una sola cosa, porque tengo acá un montón de cosas que después me voy a olvidar, no vamos a tener tiempo. Quiero recordar como dato duro que en el periodo de
el gobierno de Rodrigo Carazo, en 1978 al 82, Costa Rica firmó 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional por su deuda, pero sus recomendaciones, decía, de tinte neoliberal, implicaban costos sociales muy altos, por lo cual el gobierno de Costa Rica se declaró moratoria para el pago de la deuda y rompió relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Digo, para aquellos que dicen que el fondo no se puede romper con el fondo, sí se puede romper con el fondo. Costa Rica no se murió. Costa Rica sigue existiendo, con los vaivenes de la política actual, que es el neoliberalismo así extendido en el mundo. Bueno, te cuento, ¿sabes cuál es la superficie de Costa Rica? Uno dice Costa Rica, lagos, enormes escenarios naturales fantásticos para ir a visitar. Es más chico que Jujuy. Tiene 51.100 kilómetros cuadrados. Jujuy tiene 53.000. Bueno, la densidad poblacional no hace falta saber, son 100 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras nosotros tenemos 16. Tenemos un país muy generoso en tierras y no nos damos cuenta. Cantidad de habitantes, tienen 5.100.000 habitantes, nosotros tenemos 46 millones de habitantes. El Producto Bruto Interno, fíjate, pero presta atención, porque para nosotros es un Producto Bruto pequeño, 70.000 millones contra casi 500.000 millones que venimos en baja, pero más o menos es eso lo que tenemos como Producto Bruto. Pero el PBI per cápita, ¿sí?, habla de $14.000, mientras que los argentinos tenemos 10.500 nada más, ¿sí? Es decir, fíjense cómo rinde ahí el Producto Bruto, ¿no? La gran producción, que no es gran producción porque no es un país industrializado, ¿eh? Tengamos en cuenta eso. ¿Cuánto invierte en educación? Invierte más que nosotros, un punto más. Y nosotros venimos en caída. En salud, también unas décimas más, 7.3 contra 6,7 aquí en la Argentina. Deuda externa. La Argentina ya superó los 300.000 millones de dólares, ellos apenas 30.000, lo que compromete su Producto Bruto, del porcentaje de Producto Bruto, en un 43%, nosotros ya estamos por el 60% y si no más. Yo alguna vez dije acá el 100%, porque cuento también la deuda privada, y me parece que estamos ahí cerca del entre 90 y 100. Eso es una cosa que tengo que averiguar con mayor precisión. Bueno, tiene exportaciones en valores de miles de millones de dólares, mucho menor que la Argentina, pero tiene un déficit de 2.000 millones de dólares. Nosotros tuvimos un superávit en 2023 de 10.000 millones de dólares. Salario promedio, estimado Hugo. ¿Cuánto pensás que ganan los costarricenses? El salario promedio, porque nos dijo Leandro, más o menos, que las empresas yanquis pagan a los mandos medios de las empresas que toman costarricenses $1.500, pero el salario promedio 600. Habla $750. ¿Sabes cuánto es en la Argentina el salario promedio? 500, es decir que están bastante mejor que nosotros. Índice de desocupación es un poquito más alto que nosotros. Nosotros estamos oficialmente en el 8%, pero ya hay quienes dicen que ya llegamos a los 2 dígitos. El índice de desocupación en Costa Rica es del 11 al 13%. Los precios de los insumos, más o menos lo mismo. La diferencia es un poquito más caro vivir en Costa Rica con respecto a la Argentina en cuestión de precios de cosas de todos los días. De todas maneras, hay algunas cosas que son marcadamente diferentes. Por ejemplo, el precio de la energía allí ronda más o menos para una familia de 4 personas en $80. Aquí en la Argentina estamos en la mitad, 40. Esto hablaría bien de Milei, por ejemplo, porque dice que la energía en la Argentina es muy barata en comparación. El problema es quién la genera y cómo la genera. Nosotros tenemos para generar y para que nos cueste más barato todavía. Pero eso es un problema político. Bueno, mira, te cuento. Tiene algo interesante este país, que tienen una forma de saludo algunos, por lo menos esto me pasó, no estuve allá lamentablemente, pero sí en un par de diálogos donde suelen decir pura vida, y me pareció un saludo tan lindo, ¿no?, que me recordó al salud que dicen, por ejemplo, en Israel, que es el lejaim, ¿no?, que siempre que quiere decir por la vida, ¿no? Siempre cuando se menciona la vida en el saludo hay algo como de buena intención. Algo vital. De buena intención, sí, ¿no? Sí, ahora, sí. vos sabés que ocupa
solamente el 0,03% del territorio mundial, todo Costa Rica. Sin embargo, en ese pequeño espacio se concentra un 4% de la flora y la fauna de todo el mundo, ¿no? Lo cual me parece muy impactante por el nivel de biodiversidad que tiene. Después, un 25% del territorio está protegido, esto es decir, tiene una cantidad enorme de parques nacionales muy grandes, muy diversos, con diferentes características, algunas muy boscosas, otras donde hay mucha fauna marina también, partes que dan al mar o que dan a algunos lagos también, donde además se cuida mucho el medio ambiente. El medio ambiente está absolutamente controlado, custodiado, cuidado, ¿no? No se le tiene temor a la palabra o al término cambio climático, como en algunos países latinoamericanos, Argentina, por ejemplo, y la caza recreativa está prohibida ya desde hace unos cuantos años, hace unos 12 o 15 años aproximadamente, que fue absolutamente prohibida. Así pero vos me confesaste algo en privado. Qué confesiones, tantas cosas, y lo vas a decir públicamente. Sí, porque no, tomando café. Larry. A vos esos escenarios te gustan tanto como a mí, pero le tenemos un cagazo enorme. Por ejemplo, a las víboras. Bueno, tienen 260 variedades distintas de reptiles, te incluyo los cocodrilos, serpientes, víboras, de todo. Algunos lugares obviamente son visitados exclusivamente con guías, ¿no? No se pueden visitar de otra manera, pero tienen muchos lugares alucinantes, muy lindos para ver. Cuando vos ves los paisajes, cuando ves la cantidad de lugares que hay, puentes, cascadas, en fin, es un lugar precioso, aparte con algunos sectores dentro de la ciudad de San José de Costa Rica, sectores antiguos, coloniales, de las artesanías, las cosas típicas de los lugares turísticos, ¿no? Pero a nivel de recorridos, o sea, no hay solamente reptiles, muchachos, vayan tranquilos, hay muchas aves también. Miren al aire con cuidado con lo que pasa en el piso, pero es un lugar muy lindo. Bueno, a ver, para ir completando un poquito la mirada. La presencia humana en Costa Rica está probada por los arqueólogos y antropólogos desde hace 12.200 años, así que Colón no descubrió nada, esto se los aseguro. Su independencia política la obtuvo más o menos en la misma época que todos los países latinoamericanos, en consonancia con la decadencia del Imperio Español. En 1821 se declaró independiente Costa Rica. Tuvo periodos de alta conflictividad durante el 1800, durante el siglo XIX. Ya en el XX más o menos tuvo un desarrollo bastante tranquilo, entre comillas lo digo, porque siempre la puja entre los ricos y los pobres se dio. Pero tuvo un desarrollo muy interesante entre 1900 y 1940 de conquistas sociales que no se habían dado en otros países de América Latina y habían sido conquistados sí, con una fuerte influencia de izquierda, etcétera, etcétera. Hasta el 48 se dio un proceso, entre los años 40 y 48, se dio un proceso bastante convulsionado. Hubo un par de desconocimientos de resultados electorales en el año 48, eso produjo un sistema bastante complicado de relaciones entre los partidos políticos, que dio lugar a la creación de lo que se llamó la Segunda República, que lo dijo Leandro Harold en la entrevista, ¿no? Es decir, un periodo donde hubo un establecimiento, a pesar de su gran dependencia de la política exterior norteamericana, estadounidense particularmente, tuvo un gran desarrollo como país, y en este momento, lo dijo también Leandro, están en un proceso de cierto deterioro
del bienestar que habían logrado en los años. Aparte tuvo un proceso democrático desde el 48 hasta ahora, es decir, que no hubo golpes de Estado, un proceso bastante tranquilo, ¿no? Pero claro, siempre a la sombra de Estados Unidos, nunca se desarrolló como potencia industrial, no hubo una gran industrialización. Nunca con ejército. Nunca, y en el 48 se anula el ejército. Después de refriegas que hubo anteriores a principios de siglo, en el 48 se anuló el ejército y a partir de ahí no hubo ni golpes de Estado ni interrupciones en la vida democrática. Pero bueno, está en franco deterioro porque, bueno, como él explicaba, el neoliberalismo está también teniendo su apogeo en Costa Rica a costa de la izquierda, que parece ser un movimiento mundial, ¿no? Es decir, un proceso mundial de descreimiento con respecto a lo que podía dar el estado de bienestar. Empiezan a pensar que el Estado es molesto, que los bancos, las empresas estatales, lo dijo él, los bancos empiezan a sufrir el proceso de privatización. La discusión está dada qué tipo de privatización se va a hacer, pero no quieren dejar en manos del Estado los bancos, que son las instituciones económicas más fuertes de Costa Rica. No obstante eso, hay cierta mirada optimista hacia el futuro, ¿no? Yo te voy a decir algo por lo que vos vas a decir tengo que ir. En algún momento tengo que ir. ¿Sabes cuál es uno de los ingredientes que más se consume en Costa Rica? Ni idea. La papa. Apa. Así que, y por ejemplo, el picadillo de papa es una comida típica allí que tiene diferentes posibilidades con la papa como base, ¿no? Que, por ejemplo, lo hacen dados de papa hervida con carne, cocinadas en diferentes maneras y con una variedad muy grande de ingredientes. Bueno, también consumen muchas variedades de especias. Incluyen. Bueno, eso es común y típico todo lo que es Centroamérica, ¿sí? Todo lo que está cerca del Ecuador. Tal cual, tal cual. Después, entre las bebidas, el café al chan. Bueno, el café de Costa Rica es un café muy, muy, muy difundido, ¿no? Es decir, muy pretendido por los que saborean el café, por los sommeliers de café, porque tiene un sabor muy especial, un cachito más ácido que otros cafés, pero muy gustoso. Sí. Bueno, está, creo que número 10 entre los países exportadores de café. Ese es uno de los ingresos que tuvo durante todo este tiempo Costa Rica. Y el café, bueno, porque tienen distintas variedades, pero el café al chan es un café al que le mezclan semillas de chan, que es una planta típica de allí, y que dicen que facilita toda la cuestión intestinal, digestiva, y que es muy sabroso, ¿no? Interesante. Café al chan. Interesante. ¿No? Después comen muchísimas frutas, tienen algunos otros platos como el chifrijo, por ejemplo, que es una mezcla chifrijo de chicharrones y frijoles, ¿no? Y también donde les agregan arroz, carne de cerdo, tomate, cebolla, chimichurri, chips de plátano, por ejemplo. El plátano es otra de las comidas que utilizan y en algunas las incluyen como agridulce también, ¿no? Como le dan un sabor agridulce a determinadas Bueno, vos sabés comidas. que ya que estás hablando de la alimentación, de la comida, te cuento que me puse a investigar algo que me llamó la atención aquí y dije, bueno, vamos a hacerlo también con los países que visitemos, que es cuánto gastás vos en alimentación, una familia tipo, 2 adultos, 2 niños, y cuánto del salario promedio te consume la comida. Y en Costa Rica descubro que entre el 30 y 40% del salario promedio se invierte en las familias en alimentación. Pero acá, en la Argentina, en este momento estamos entre el 40 y el 50%. Esto estamos sin contar los servicios. Es decir, vos fíjate el nivel de empobrecimiento que hemos vivido en los últimos 10 meses, ¿sí? Desde el gobierno de Milei, que en este momento en la Argentina la comida, ¿sí?, te insume casi el 50% de tu entrada. Sí, por supuesto estamos hablando de entrada promedio, no estamos hablando de gerente, estamos hablando del sueldo extendido promedio.
Con respecto a la telefonía celular, bueno, más o menos cuesta lo mismo que acá, $10. Acá, si la peleas tenés $10, si no te afanan, pero esto está claro. Lo mismo pasa con el servicio de cable, que en la Argentina es un poco más barato que allí. Estamos hablando de $30, digamos, promedio de servicio básico de televisión por cable, mientras que en la Argentina estamos hablando de $20 más o menos de precio promedio del servicio de televisión por cable. Bueno, ahí va sonando otra música que, bueno, se llama Tan linda mi Costa Rica, ¿no? Se llama Beto García. Interesante porque el ritmo es como decía Leandro, ¿no? La influencia de la música y las relaciones con México son muy fluidas. Y esto es lo que se patentiza en esa relación, ¿no? Y con esta música que la verdad que el nombre define lo que es el país, ¿no? Tan linda mi Costa Rica. Cambia el mí porque no es mía, pero Costa Rica es linda. Nos vamos yendo, Larry. Gracias, Martín Loza, en los controles como siempre. Gracias, por supuesto, a la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, a RPD Radio, la radio de Oberá, en la provincia de Misiones, Radio Pista Urbana, las tres que repiten este programa. Y gracias, por supuesto, a Radio Caput, que es quien nos da cobijo, y desde aquí emitimos esto que nos gusta tanto hacer con Larry Levy. Nos encontramos la semana que viene, día lunes también, a las 16, por lo menos en Radio Caput. Y donde usted esté escuchando, dentro de 7 días, ponga la radio y escuche. Ahí está, ahí vas a escuchar Mundo en Clave. Chau. Otra patria mejor, de sus mujeres se ufana, que parecen sin querer exagerar, muñecas de porcelana, escapadas de un lindo bazar. En América una larga fulgura, es Costa Rica la reina del café, es su meseta por montadura, luce el diamante de su San José. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera